Déjame hacerte una pregunta muy directa. Si hoy nadie puede pagar una casa, ¿por qué los precios siguen sin bajar? Los compradores están fuera del mercado. Las tasas son altas y aún así los precios de las casas se mantienen cerca de los máximos históricos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Hoy te voy a enseñar cómo leer el mercado inmobiliario, cómo lo hacen los expertos, para que tú mismo puedas entender si estás frente a una burbuja o frente a un mercado profundamente distorsionado. A inicios de 2026, hay un dato que casi nadie está observando, pero que lo explica todo. La relación entre el precio de la vivienda y el ingreso promedio de los hogares en Estados Unidos está cerca de 7. Eso significa en palabras simples que hoy una casa cuesta 7 veces lo que gana una familia en un año. Por eso comprar una casa hoy en día se siente imposible. Para ponerlo en perspectiva, en el año 2000 este número era de 4.3. En el 2006, durante la burbuja inmobiliaria, llegó a 6.8. Hoy estamos por encima de ambos. Entonces es inevitable preguntarnos, ¿estamos otra vez en una burbuja inmobiliaria? ¿Van a caer los precios en algún momento? ¿O hay algo detrás de todo esto que está manteniendo los precios altos de las viviendas? En este video vamos a explicar los indicadores claves como inventario, días en el mercado, las tasas hipotecarias y construcción, para entender qué es ruido y qué realmente importa. Quédate conmigo porque al final de este video vas a ver y entender el mercado inmobiliario de una forma completamente distinta. El primer indicador son los días en el mercado. Uno de los indicadores más importantes para detectar un posible cambio en el mercado es el número de días que una propiedad pasa activa o listada en el mercado antes de venderse. ¿Por qué es importante? Porque nos dice si hay más compradores que vendedores o más vendedores que compradores. Cuando hay más compradores que vendedores, los precios suben. Para que haya una caída real en el mercado, necesitamos ver lo contrario. Más casas que compradores y propiedades que se queden mucho tiempo sin venderse. ¿Cómo funciona el indicador de los días en el mercado? El conteo empieza el día en que una casa se publica como activa. Termina cuando el vendedor acepta una oferta y la casa pasa a bajo contrato o pendiente. Si una operación se cae y la casa vuelve al mercado, el conteo normalmente continúa desde donde se quedó. Analicemos algunas referencias del mercado entre 2025 y 2026. A nivel nacional, el promedio de días en el mercado en una vivienda está entre 43 y 66 días. En un mercado de vendedores, las casas se venden en menos de 30 días. En un mercado lento o de compradores, las casas pueden durar 60, 90 e incluso más de 120 días. Para los compradores, si el número de días en el mercado es alto, suele indicar un vendedor más flexible para negociar. Si el número de días en el mercado es bajo, significa competencia y decisiones rápidas. Para vendedores, cuando una casa dura demasiado tiempo en el mercado, empieza a verse menos atractiva. Los compradores empiezan a pensar que algo está mal o el precio es demasiado alto. El segundo indicador clave es el inventario. Hay dos fuentes principales de inventario. 1. Las casas nuevas construidas por desarrolladores. 2. Casas existentes que los propietarios ponen a la venta en el mercado tradicional. El inventario como indicador fundamental es también conocido como el número de meses de oferta. Este número nos dice, si el día de hoy no entrara ninguna casa nueva al mercado, ¿cuánto tiempo tomaría vender el inventario ya existente al ritmo actual de ventas? ¿Cómo interpretar los meses de oferta? Digamos que si tenemos entre 0 y 3 meses, el mercado es de vendedores. Hay alta competencia y precios a la alza. Entre 4 y 6 meses es un mercado balanceado o estable. 7 meses o más es un mercado de compradores. Más negociación y posible presión a la baja de los precios. Analicemos los últimos meses del 2025. El inventario de casas existentes en Estados Unidos estaba alrededor de 4.2 meses. El inventario de casas nuevas fue de aproximadamente 4.3 meses. Entonces, ¿qué está pasando realmente? El exceso de inventario está principalmente en las casas nuevas. Los constructores tienen demasiadas casas sin vender. ¿Están bajando los precios los constructores? No exactamente.
En lugar de bajar los precios, están ofreciendo incentivos agresivos que pueden llegar hasta un 10% del valor de la casa o conceder condiciones especiales para casas de entrega inmediata. A inicios de 2026, aproximadamente 67% de los constructores siguen ofreciendo incentivos significativos. El incentivo más común y poderoso es la reducción de la tasa de interés, muchas veces hasta de un 1% por debajo del mercado. Esto les permite mover inventario sin bajar oficialmente los precios y al mismo tiempo proteger sus márgenes de ganancia. El tercer indicador clave son las tasas hipotecarias. Muchos propietarios tienen hipotecas con tasas muy bajas y simplemente no tienen ningún incentivo para vender. Este es el verdadero freno del mercado de las casas ya existentes. A enero de 2026, más de un 50% de los propietarios tienen tasas menores al 4% de interés. Más del 80% tiene menos de un 6% de interés. Esto explica por qué el inventario de casas usadas sigue bajo. ¿Cuánto costaría vender? Cambiar una hipoteca del 4 por una del 6% tiene un costo enorme. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que una pareja que compró una casa grande hace años, hoy ya no la necesita. Los hijos se fueron, la casa les queda grande. En teoría, lo lógico sería venderla y mudarse a una casa más pequeña. Pero aquí está el problema. Esa pareja tiene una hipoteca con una tasa muy baja, digamos un 3 o un 4%. Si venden hoy y compran una casa más chica, aunque el precio de la casa nueva sea menor, la nueva hipoteca tendría una tasa de un 2% más alta. El resultado: el pago mensual sería casi el mismo o incluso más alto. Entonces, ¿para qué vender, mudarse, pagar impuestos, gastos y el estrés si al final van a pagar lo mismo todos los meses? Y ahí está el punto clave. No hay incentivo real para vender. Por eso muchas casas grandes no regresan al mercado, aunque ya no sean necesarias para quienes viven en ellas. Consideraciones que debes tener en mente. Se espera que los precios suban alrededor de un 4% en 2026. Un aumento de 1% en la tasa equivale a un 10% más en el precio. Muchos compradores compran pensando en refinanciar, aunque las tasas probablemente no bajen de un 5% pronto. El cuarto indicador: la construcción de viviendas. ¿Dónde sí está la presión real del mercado? Ahora veamos el otro lado de la moneda, las casas nuevas. ¿Qué están haciendo los constructores en 2026? Los constructores no están bajando precios de forma agresiva, pero sí están ofreciendo incentivos financieros fuertes para mover inventario. ¿Qué están haciendo realmente? Los buy-downs de tasas hipotecarias. Es decir, el constructor paga dinero para bajarte la tasa de interés y así tu pago mensual es más bajo, aunque el precio de la casa no cambie. O dan incentivos de hasta un 10% del valor de la casa. No significa que ofrezcan dinero, pero ofrecen mejoras o los costos de cierre de la compraventa, o algunas condiciones especiales para casas de entrega inmediata. A inicios de 2026, el 67% de los constructores sigue ofreciendo incentivos. El incentivo más común son las tasas, hasta 1% por debajo del mercado usando sus propios prestamistas. Esto permite mover inventario sin bajar oficialmente los precios y proteger sus márgenes de ganancia. Veamos la construcción en un contexto histórico. 2006 y 2009. En el pico del 2006, se construyeron 1.82 millones de viviendas. Solo 3 años después, en el colapso del 2009, solo se construyeron más de 300,000. Fue una caída del 80%. En la siguiente década, hubo un promedio de 1 millón por año, creando un déficit acumulado de 3-4 millones de viviendas. En el año 2026, se estima que la construcción sea de 1.05 millones, un 42% menos que en el 2006, con una población y una demanda mucho mayores. No se ha construido lo suficiente para compensar el déficit.
Entonces concluyamos, no estamos viendo un colapso generalizado, pero sí estamos viendo una tensión clara en el mercado, especialmente en el segmento de nuevas construcciones. La pregunta ya no es solo si los precios van a bajar, sino dónde, cómo y a través de qué mecanismos. En el 2008 los precios bajaron porque la gente fue obligada a vender, porque no habían pagado parte de la plusvalía de sus propiedades, pagaban solo los intereses de sus préstamos e hipotecas. Hoy, esa presión no existe en el mercado de casas usadas. La presión real está viniendo de los constructores, pero incluso ahí no vemos una sobreconstrucción extrema. Por eso, más que un colapso general del mercado, lo que estamos viendo es un mercado tenso, desigual y muy fragmentado. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que este mercado se va a mantener así por mucho tiempo? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué estás viviendo en tu ciudad.